vamos a entrar ahora al segundo taller, ¿no? Que tiene como nombre Cómic, una estrategia versátil en la virtualidad. Va a estar a cargo de la tejedora Leila Gajardo Pérez. Ella es de Chile, licenciada en educación, titulada de profesor general básica de la Universidad de Antofagasta, postítulo de lenguaje y comunicación y en currículum y evaluación. Posee 12 años de experiencia como docente en establecimientos educacionales públicos y privados de Antofagasta, Chile, en donde, además de estar en el aula, ha integrado equipos de coordinación del área de lenguaje y además ha participado en equipo de gestión de los establecimientos en donde ha desempeñado. Bienvenida, Leila. Muchas gracias, Bona, por tu presentación. Bienvenidos todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dan unos minutos. Ahí sí. Para dar inicio entonces a mi taller. Ustedes me avisan, por favor, si pueden apreciarlo bien y si también me escuchan bien. Sí se ve bien y se escucha bien. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Estoy comenzando. Ya. Cómics, una herramienta versátil en la virtualidad. Así se llama mi taller. Estoy muy contenta de poder estar en este momento con ustedes, compartir mi experiencia y la estrategia y lo que vengo a mostrar con ustedes. Antes de comenzar, les voy a pedir que ingresen a menti.com. Acá lo estoy mostrando, www.menti.com. Ingresen al código 2321550 y respondan una pregunta que yo preparé para ustedes. Muy atingente al tema de nosotros, que es cómics. Voy a compartir, pueden ver el código, que voy a compartir también en el chat. Piensen un momento, démonos este espacio de pensar, de imaginar, de recordar, más bien dicho, algo que tiene relación con el cómic, tu cómic preferido. Pensemos en eso y respondamos la pregunta. ¿Sí? No, la clave no está. El código la doy inmediatamente, estoy por el chat escribiéndolo, 2321-550. El código lo vuelvo a proyectar nuevamente para que lo vean. Y ahí pueden ingresar. 2 minutos para que podamos pensar en tu cómics preferido y escribas el nombre. Yo voy a ingresar entonces a ver la respuesta, a ver si alguien ya puede ingresar. A ver, Mafalda, están apareciendo los primeros. La idea es que podamos participar de esto, respondamos. De repente puedes compartir la nube. ¿No la ven? No. La muestra entonces. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ahora sí, eso. Gracias por avisar, Iván. Listo. Ahí tenemos 2 respuestas. Esperemos que más. www.menti.com, código 2321550. Tenemos 2 respuestas. Ya está el Menti en el chat de nuevo. Bueno, esta es una herramienta que es bastante buena y simple para poder recoger respuestas rápidamente de nuestros estudiantes. Recoger ideas, activar las clases, ¿no es cierto? Tu cómic preferido, si a lo mejor no tienes ninguno preferido, puede ser algo que, un cómic que tú hayas leído, ¿por qué no? Bueno, tenemos varios que coinciden con Mafalda. Las palabras que se ven más grandes y otras más pequeñas es porque las más grandes concentran mayor cantidad de votación, por decirlo así, ¿ya?
Los tamaños entonces van diciendo cuántos votantes hay, cuántos cogen Batman por ahí. Garfield, han sido nombrados también varias veces. Sin duda que Mafalda es un cómic bien reconocido. Entonces se nos va acabando el tiempo para esta actividad. Damos el último minuto. Superman, Batman aparece. Caliman, bueno, ese no lo conozco. Algún minuto si me cuentan después, si no da el tiempo, no lo conozco. Garfield, Mafalda, Condorito. Calimán es de los que pasamos los 50. No. Usted está bien lejos. Sí, No conozco Calimán. No me googlear. los que pasamos los 40 y estamos casi cerca de los 50 ya. Perfecto. Sí, Así que Leila, usted es veinteañera. Sí. Gracias por el piropo. Bueno, Mafalda, Condorito, a simple vista son los más conocidos, ¿no es cierto? Dos cómics de nuestra Latinoamérica. ¿Sí? Garfield, Picapiedra, Superman también. Superman bastante conocido igual. Y bueno, Calimán, que se queda un poco más pequeño porque creo que 2 personas quizás lo hayan conocido y nadie más. Bien, cerramos esta actividad entonces. Gracias por haber participado en esta actividad. Ahora sí, vuelvo a mi presentación, en donde nosotros vamos a plantear ya el objetivo de este taller. El taller está pensado para facilitar conceptos y estrategias en torno al cómic y su uso en el aula. ¿Ya? Quise... La presentación, Leila. Perdón, ok. Gracias. Listo. Ahora sí. Facilitar entonces conceptos y estrategias en torno al cómic y sus usos en el aula. Este taller está organizado de la siguiente manera. Conceptualización, vamos a dar unas características y estructuras de un cómic. Uso del cómic en el aula, vamos a ver algunas sugerencias de actividades, herramientas digitales que podemos utilizar también en esta creación, y vamos a ver una experiencia de aula y a realizar, para modo de término, una actividad. Tenemos que partir con la definición de cómics. Un cómic, ¿qué es? ¿No es cierto? Tenemos que conocerlo. Yo tomé 2 definiciones. La primera es de Scott McCloud. Él proporciona una definición formal de cómics en su obra ¿Cómo se hace un cómic? Él dice y plantea que el cómic son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. El cómic, a mi juicio, y aquí tomo y cito a la RAE, es más fácil para nosotros como profesores, como docentes, definirlo como una serie de secuencias y viñetas que tienen un desarrollo narrativo. Con esa definición yo me quedo para abordar en este taller el trabajo y también plantearle a ustedes cómo yo lo puedo utilizar en el aula. Vamos a remontarnos un poco en el origen del cómics. El cómics tiene su origen en murales, ¿no es cierto?, griegos y egipcios. En esa época ya se pintaban estos murales con la mitología, ¿no es cierto?, de la edad antigua. Alrededor del siglo XVI surgen las jaucas y aleluyas, que son estas que están acá abajo, esta imagen, se la pueden apreciar. Son estampas en donde se va plasmando algo, alguna indicación, con algún carácter, alguna información, ¿no es cierto?, que de la época que se quiera mostrar, se iban plasmando en estas jaucas o aleluyas. En el siglo XIX se sientan las bases de lo que va a ser el cómic moderno. ¿Ya? Y en esta época también empiezan a surgir estas primeras historietas, pero fue durante el siglo XX, en la edad de oro del cómics, donde surgen en todo el mundo, en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, entre otros países, los primeros cómics. Ahí surge en esta época, por ejemplo, Superman, empiezan a surgir los cómics que son de Marvel, ¿no es cierto?
Y bueno, en nuestra Latinoamérica tenemos Mafalda, tenemos a Condorito. Mafalda, realizado por Kino, ¿no es cierto?, quien en el mes de septiembre ya nos dejó, falleció, y Pepo, que es quien realiza a Condorito, ¿no es cierto?, y tal como decía el Mentimeter, dos grandes cómics o historietas latinoamericanas que son muy, pero muy influyentes y muy conocidas a nivel mundial. Hoy en día el cómics es considerado una diversión para muchos, pero también en nuestras aulas es considerado un recurso muy potente. El cómics, tenemos que hablar del cómics como con sus principales características, ¿no es cierto? Tenemos que es narrativo, va a contar una historia, ¿no es cierto? El cómics además integra texto e imagen, ¿ya? Tiene esta relación de texto e imagen que ayuda bastante al lector. Es icónico y verbal, esto quiere decir que está compuesto por imágenes, personajes, y que todas ellas en conjunto, van a enviarnos un mensaje, nos transmiten un mensaje. Todo lo que ocurre en el cómics es de carácter además secuenciado. Bien, para efectos de este taller y en honor al tiempo, es que he pensado en recordarles la estructura básica del cómics. Bueno, esto es el cómics, tenemos que decir que está compuesto por viñetas, que son estos recuadros que están acá. Dentro de estos recuadros secuenciados, nosotros encontramos los globos y además vamos a encontrar el cartucho del narrador. En este sector de la imagen, nosotros de mi diapositiva, mi presentación, podemos ver los distintos tipos de globos que vamos a utilizar en un cómic. Encontramos globos de gritos, de susurro, ¿no es cierto?, como el que está acá con la línea punteada. Tenemos el de pensamiento, con esta forma de nube, ¿verdad? Bien, esos son la estructura básica de un cómic. Si bien es cierto, nos queda onomatopeyas, nos quedan los planos, pero eso la verdad es que no lo vamos a abordar en este taller. Bien, ¿por qué usar cómics en el aula? Y esa es la pregunta que a lo mejor muchos tienen. Cómics en el aula lo utilizamos para favorecer, primero, la comprensión lectora, ¿no es cierto?, y enriquecer el vocabulario y la ortografía de nuestros estudiantes. Eso es lo primero que nosotros sabemos, conocemos y entendemos que para eso se usa el cómics. Pero la verdad es que también el cómics tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, desarrolla la expresión oral y escrita y la capacidad de memorización de nuestros estudiantes, estimula la concentración de los estudiantes, se va a adaptar al ritmo de los estudiantes, la lectura también, al ritmo de lectura, al ritmo de aprendizaje, desarrollar la capacidad de síntesis y de análisis de nuestros estudiantes. Esto a nivel, por ejemplo, si le damos un tema, ellos podrían desarrollar un cómic basado en este tema, ¿no es cierto? Suponiendo que vamos a hablar, por ejemplo, de la célula, un tema de ciencia, podemos hacer que ellos indaguen, averigüen, y ellos realicen una síntesis de este gran tema y puedan realizarlo y llevarlo en el cómics, ¿no es cierto?, de una manera simple, sencilla y sintetizando todo lo que han averiguado. Ayuda además a contemplar, e interpretar la información. En idiomas, facilita su adquisición, ya que, por ejemplo, con el cómics podemos, si nosotros estamos enseñándole a nuestros estudiantes vocabulario en otro idioma, en una segunda lengua, ellos pueden perfectamente aplicar, ¿no es cierto?, este vocabulario en las conversaciones de los personajes. Ofrece también la posibilidad de elaborar historietas de todas las materias, ¿ya? Y permite la adaptación e integración de las disciplinas. El cómics es una herramienta, es un recurso que nosotros en el aula podemos sacarle bastante provecho, sobre todo en trabajos de proyectos interdisciplinarios, ABPs, etc.
Acá yo les quiero presentar algunas actividades. En realidad son sugerencias de actividades según rango de edad. Hay muchas, sin duda, pero pensé en las más relevantes para las edades de los estudiantes. Desde los 5 a los 8 años, nosotros podemos asociar personajes con diálogos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no vamos a pedirle a un niño de esta edad que, sobre todo entre los 5 años, 5 o 6, que escriban un cómic. No, lo que podemos hacer para presentarlo es que tomemos cómics, nosotros mismos podemos recortarlos, buscar imágenes, qué sé yo, editarlas, ¿no es cierto? Y separar el diálogo del personaje. Entonces, el asociar implica que ellos vayan juntando, ¿no es cierto?, estos personajes con el texto que ellos van diciendo. ¿Ya? Escribir diálogos a personajes, podemos hacer el ejercicio de presentarle un cómic con los globos de conversación en blanco y que ellos inventen el diálogo. Ordenar secuencias de viñetas, también podemos presentarles a los chicos, a los estudiantes, cómics desordenados y ellos van a tener que ordenarlos de forma secuencial según cómo vayan leyendo la historia. Crear cómics a partir de cantidad de personajes, viñetas y globos. Nosotros ya podemos en esta edad decirle a nuestros estudiantes, ¿saben qué? Necesito un cómic de tales y tales características. Por ejemplo, 3 viñetas, con que tengan globos de diálogo distintos y que tenga o contenga ese cómic 2 o 3 personajes, por ejemplo. Entre los 9 y los 12 años, producir cómics con interacción de personajes y expresiones de sentimientos. Podemos elaborar cómics colectivos y grupales, utilizar viñetas, diálogo de textos, bocadillos, onomatopeyas. Podemos crear cómics a partir de un tema en específico. Podemos comparar cómics, analizar el contenido que ahí está plasmado, los personajes, interacciones, y podemos plantear una situación problemática incluso de la vida cotidiana y hacer que ellos lo transformen en cómics y analizar también. ¿Ya? Desde los 13 años en adelante se sugiere crear trabajos interdisciplinarios basados en cómics de forma individual o grupal. ¿Ya? Podemos investigar, darles a ellos un tema en específico y que ellos lo vayan transformando y desarrollando en cómics. Podemos también analizar cómics revisando contextos históricos, sentimientos e interpretaciones de personajes. Crear un cómics incluso a partir de hechos cotidianos o sucesos mundiales. Por ejemplo, hace poco fueron las elecciones en Estados Unidos. Podemos perfectamente a los estudiantes decirles y pedirles que realicen un cómic basado en ese hecho histórico de ese país o del propio país en donde ustedes residan. ¿Ya? Y bueno, ahora quiero presentarles algunas sugerencias de herramientas digitales para crear cómics. Bueno, ustedes saben que actualmente la educación promueve 2 tipos de aprendizaje. Un aprendizaje activo, en que los alumnos tengan la oportunidad de involucrarse en la adquisición de nuevos conocimientos, y además un aprendizaje de tipo colaborativo, cooperativo, en donde se trabaja de manera individual, pero a la vez colabora con el trabajo o el proyecto de otros compañeros. ¿Ya? En este sentido, hoy podemos utilizar distintas herramientas digitales para promover un aprendizaje activo participativo en creación de cómics. Por ejemplo, tengo acá abajo, la primera que voy a nombrar es Pixton Edu. Bueno, esta herramienta lo que te permite a ti como docente, primero tú te tienes que inscribir, ¿no es cierto? Es una herramienta que está en versión gratuita y también tiene la versión para pagar. Pero en esta herramienta tú puedes elaborar un cómic haciendo que tu grupo curso sea miembro de una clase. Tú como profesor invitas a tu estudiante, a tu alumno, lo invitas a integrarse a tu clase, pero el requisito fundamental es que él tiene que ingresar y convertirse en una caricatura. Esto quiere decir que él tiene que ser su propio avatar, al igual que el profesor que él está usando. Por otra parte, tengo las presentaciones de Google o el PowerPoint. También les voy a mostrar la siguiente imagen, cómo podrían usarlo ustedes en el aula. Y Comics Live, también que es una herramienta bastante interesante en donde Avatar, puedes construirlos, puedes construir tu propio cómics con las herramientas que ahí están presentes también en esta. Y bueno, esto por ejemplo
En esta imagen de acá, ustedes, esta fue de Pixton, que es la herramienta donde yo trabajé, que también les voy a mostrar cómo fue el proceso de una clase con los chicos. Brevemente lo voy a hacer. Pixton, bueno, aquí yo me convertí en un personaje, ¿no es cierto?, de mi cómics, ahí yo me estoy presentando. Es súper fácil de usar, tú puedes poner los movimientos, los globos, jugar con el ambiente, te da para muchas cosas, es bastante completa y no es difícil de utilizar, ¿ya? Tanto por el profesor o por los estudiantes. Y bueno, esto es un poco lo que yo planteaba con presentaciones de Google o PowerPoint, ¿ya? En ambas, lo que podemos hacer es mostrarle esta plantilla a los estudiantes y que ellos vayan diseñando, por ejemplo, yo les puedo pedir un cómics de 4 viñetas, yo solamente delimito las 4 viñetas y ellos podrán estar a volar su imaginación según el tema también que ustedes le proponen a los estudiantes. Y presentaciones de Google, aquí es una herramienta bastante buena para el trabajo colaborativo. Nosotros podemos organizar grupos de trabajo acá y ellos pueden ir aportando en esta construcción de este cómic, ¿no es cierto? Según como ellos vayan trabajando. La idea es que en la presentación de Google, al realizar un cómic acá, los chicos puedan ir tomando un rol, ¿ya? Y este rol va a permitir que el producto final sea bastante bueno según el tema, también el interés y la rúbrica de evaluación que ustedes quieran aplicar con su estudiante. Bien, una experiencia de aula que quiero compartir. Bueno, esta experiencia fue realizada con estudiantes de 7, 8 años, en donde lo primero es que ellos en la clase 1 leyeron una fábula, que esta fábula fue El cuervo y la jarra. Luego los estudiantes observaron un cómic basado en esta fábula y a partir de esta fábula basada en cómics, yo empecé a enseñarles a los chicos qué es la estructura, los elementos que se necesitan para hacer un cómic o en realidad los elementos que tiene un cómic, es cartucho, viñeta y globos. En la clase 2 observan una fábula y en su cuaderno completan una tabla de datos, en donde ellos registraron quién eran los personajes, cuál era el problema que se presentaba en esta fábula, la solución y la moraleja. Y luego los estudiantes, la actividad que seguía era dibujar y escribir un cómic de 4 viñetas basados en la fábula que les presenté. Exponen sus creaciones a sus compañeros en una feria de cómics. Y en la clase que sigue, cuando yo ya me cercioré de que todos entendieron que la estructura del cómic era tal y tal, los estudiantes entonces pudieron recién ahí insertarse en una herramienta digital para trabajar, ¿ya? El tema sí fui un poco más ambiciosa, a ellos les pedí que hicieran un tema libre para que ellos se acercaran a esta herramienta. Y así fue como los chicos, acá les quiero mostrar, solamente mostré una imagen, pero los chicos pudieron, este es uno de los trabajos, ¿no es cierto? Crear, en este caso fue con Pixton, la experiencia y pudieron crear sus cómics, eran 2 personajes y la actividad de ellos era hacer este cómic con 3 viñetas y diferentes globos, ¿ya? Y en este sector, lo que me permite Pixton es poder ir retroalimentando a mis estudiantes, ir diciendo, hay que cambiar esto, modifiquemos esto otro, no sé, ayudarlos a editar su cómics. Bueno, y también otra cosa que me permite, en este caso, Pixton, que fue la herramienta que yo utilicé, es que como yo tengo a mis estudiantes convertidos en avatar, en alumnos de caricatura, nosotros nos podemos tomar fotografías de curso, ¿ven? Y con distintos también atuendos, ¿ya? Y bien, ahora es el turno de ustedes. Me gustaría que ustedes ingresen a Padlet. Voy a compartir el enlace y que ustedes ahora piensen, escriban en Padlet 3 ideas acerca de cómo utilizar el cómics en el aula y luego, a ver si nos da el tiempo,
compartir estas ideas con los asistentes. ¿Ya? Voy a compartir inmediatamente el enlace. Me dan unos minutos para compartirlo inmediatamente, que está abierto acá. ¿Cómo vamos a usar Padlet? Vamos a pinchar en la imagen. Ahí van a ver un panel, ¿no es cierto? Vamos a pinchar el enlace y ahí va a aparecer un POSIT. Si el enlace lo compartes en el chat, por favor. Exacto, estoy en eso. Lo comparto inmediatamente, estoy copiando el enlace. Bien. Ahí está entonces el enlace. Ingresen ahí, van a ver la siguiente imagen. Esta es la imagen que ustedes pinchan en cualquier zona de esta imagen y pueden escribir. Y acá arriba ven la instrucción, escribe 3 ideas acerca de cómo utilizar cómics en el aula. Para esta actividad les voy a dar 3 minutos. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat. Tienen que hacer doble clic para poder escribir el aporte. Ingresen, recuerden, en el chat está el enlace. Gracias a Iván, doble clic para que se abra. Ahí ingresó Silvia. 3 ideas acerca de cómo utilizar cómics en el aula. Pueden ser incluso las que nombré, no hay problema. Tienen mucha dificultad, bueno, pueden utilizar también el chat, no hay problema. Están apareciendo los primeros. Primeros comentarios. Bueno, si ustedes pueden ver, Padlet igual es una herramienta bastante buena para que nuestros estudiantes compartan opiniones, ¿cierto? Podamos entre todos leer, podemos propiciar un tema en común y ahí ellos ir opinando, ir entregando sus preguntas igual si tienen. Bueno, aquí tenemos bastantes opiniones ya, las cuales se agradecen.
Bien, vamos a ir entonces a revisar entre todos. Por aquí, si es que uno de los participantes se anima a leer lo que pudo publicar en Padlet, por ejemplo, Angie Aranda. Angie, ¿estás por ahí? Sí, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo escribí estas. Ay, disculpa, ¿dónde está? Que me perdí. Como tengo varias pestañitas abiertas. Ahí Ya. estoy compartiendo yo mi pantalla. Sí. Yo escribí para recrear una novela. En realidad trabajé esto no necesariamente con esta página de Picton, ¿no? Sino lo trabajé con Storyboard y mis estudiantes de primer año de secundaria recrearon escenas de la obra Ojitos de Ángel. También con quinto de secundaria que trabajamos Hamlet, ellos escribieron un guión teatral y aparte les hice que hicieran también el cómic. Y para concientizar el tema social, por ejemplo, trabajé con primer año evitar la vida sedentaria, ¿no? Que es lo que nos ha traído esta pandemia, el estar sentados en la cama, mirar tele o estar con el celular. Entonces, he utilizado el cómic para trabajar bueno, lo que trabajo en clase y utilizar y desarrollar estas competencias digitales, ¿no? Con esta página. No conocía la del Pixel, me parece muy buena, acabo de entrar. He visto que tiene varias partes, hay gratuitas, ¿no? Hay partes gratuitas. Le he querido cambiar los gestos de los personajes y hay algunos que sí se tiene que pagar, están guardados. Y ahí estaba que la esperaba, ¿no? Y hasta que me dijiste que participara. Gracias más bien por la oportunidad. Ok, gracias a ti por compartir. ¿Alguien más quisiera preguntar algo o además compartir su experiencia? Bueno, aquí Jesús Paiva, si puedes abrir el micrófono y nos cuentas, ni un problema. Por ahí, Jesús. ¿Sí? ¿Jesús Paiva? Bueno, Jesús dice, yo uso Scratch en juegos florales para historietas interactivas. No pude entrar al enlace. Bueno, no te preocupes. Gracias por compartir acá en el chat. Y buenos días con todos. Buenos días, maestros, maestras. Soy maestra de Paita, Perú, Piura. Sí, por lo general el Ministerio de Educación convoca a concursos para juegos florales. Entonces, participan siempre, como soy de primaria, preparo a estudiantes bien de quinto o de sexto grado. Y a través ya sean de las XO o de algún servidor de una laptop, los preparamos pues para elaborar historietas interactivas, pero siempre utilizando el software, lo que es Scratch, que también es otra alternativa que nos permite, ¿no? Ir, por decir, programando esa historieta y le podemos pues insertar todo lo que podamos, las bondades que nos ofrece, ya sea audios o el mismo globito, le podemos insertar voces, entre otras aplicaciones. Y sí, ayuda a los estudiantes a participar con otras instituciones, ¿no? Y a medida que vayan avanzando, pueden dejar muy en alto alguna institución. Entonces también es otra alternativa que es bueno, que seguramente varios maestros conocen. Gracias. Gracias por compartir. Bueno, me alegra que estén utilizando esta herramienta que también nos ayuda a realizar y confeccionar proyectos incluso de todo. Y esta es una herramienta, es un recurso, perdón, que podemos usar desde los más pequeños hasta en el ámbito universitario. Así que por eso es que versatilidad es algo que es un sello del uso de cómics y si lo podemos hacer en ambientes sincrónicos y asincrónicos, mejor. Bien, los invito ahora, vamos cerrando, tal como me recuerda Silvia, los invito a ustedes a poder ingresar a la sala, ¿no es cierto?, para dar cierre a toda nuestra actividad de CBL. Les voy a compartir el enlace.
Gracias por todo lo que fue su participación. Espero que de este taller también hayan llevado muchas cosas. Bien, aquí comparto entonces el enlace para que nos vayamos a la sala principal. Muchas gracias a todos por participar.